Deuteronomio capítulo 2. Acabamos de leer el pasaje. Es importante leer el pasaje de una sola sentada para entender el contexto. Recuerden que la semana pasada estuvimos viendo cómo ellos, por falta de fe, de confianza en Dios, no entraron a la tierra porque dudaron de que Dios les iba a entregar la tierra, por eso los sacó para entregarles una tierra, pero ellos, después de pedir a Moisés que manden espías 12 para que vean e investiguen y den un reporte sobre la tierra, a pesar de que hubo 2 espías que dieron el reporte positivo con fe en Dios, diciendo sí, podemos tomarla, los otros 10, hemos visto, dieron un reporte negativo y el pueblo escuchó esa voz. Y entonces no confiaron en Dios, se quejaron, hemos leído el pasaje en Números, más bien le recriminaron a Dios y dijeron, para esto Dios nos ha sacado, para matarnos en el desierto porque Él nos odia, ¿no? Ese fue el ataque que tuvieron contra Dios. Pero vemos que después de que Dios hable hacia ellos y les dice, bien, van a quedar 40 años en el desierto, ustedes, toda esta generación va a morir por incredulidad. Ellos entonces lloran, se lamentan, pero no lloran por arrepentimiento, sino que lloran porque ven que cuando Dios dice no suban contra los amorreos y ellos suban, al final del capítulo 1, los amorreos los persiguen y terminan ganándole esa parte de la posesión. Entonces ellos lloran por su desobediencia, por remordimiento, ese es el resultado de su llanto. ¿Okay? Eso es lo que vimos la semana pasada. Y claro, no hice esta pregunta, pero muchas veces también nosotros lloramos o vertimos lágrimas y no lloramos porque estamos arrepentidos, sino por el costo que tenemos sobre nuestra vida de la decisión que tomamos. O sea, el dolor que nos causa, y no porque estamos arrepentidos y Señor, cámbiame, no quiero volver a caer en esto. Así que tenemos que tener cuidado. Hay una gran diferencia entre el llanto cuando es producido por arrepentimiento, para arrepentimiento, y el llanto que es el remordimiento por la pérdida causada en mi vida. Capítulo 2 entonces, ahí vemos a Moisés que comienza entonces a narrarles al pueblo, a esta segunda generación, sobre lo que sucede. Y este pasaje es bien interesante porque comienza a hablar sobre el tiempo que demoraron para entrar a la tierra. Y estamos hablando de 38 años, ¿ok? Redondeado en 40 años. Y dice, de este monte volveos al norte, ¿no? Y obviamente es para poder tomar la tierra. Ahora, vemos un preámbulo acá en Deuteronomio que si no lo leemos con los otros 5 libros de la Biblia, caemos en una falta de interpretación, que es lo que dije la semana pasada. Acá vemos que Dios le da la tierra a Israel, pero le pone límites. Y acá vemos las demarcaciones. Entonces, miren lo que dice. Versículo 2 del capítulo 2. Entonces el Señor me dijo, dejen ya de andar rodando por estas montañas y vayan. Y versículo 4, dale estas órdenes al pueblo. Pronto pasarán ustedes por el territorio, y acá viene, de sus hermanos. Y acá se menciona entonces a Esaú, que viven en Sir. Y en Génesis 36 leemos que Esaú vivía en Sir. Y que Esaú es Edom, de ahí viene el pueblo de los edomitas. Recuerden que Jacob, el hermano de Esaú, recibió la primogenitura engañando a su padre y manipulando a su hermano a que le vendiera su primogenitura por un plato de lentejas, un guisado de lentejas, ¿no? Si ustedes pueden leer parte de la historia. Ok, entonces Dios le dio esta parte a Esaú, esta parte de la posesión, y ahí dice Dios a Israel, no tomen de esa tierra porque eso pertenece a los edomitas, o sea, a Esaú y su familia. Ahora, ¿por qué esto es importante? Esto nos demuestra que Dios es el Dios soberano del universo. Recuerden que estamos hablando en una época donde las personas creían en sus dioses, de sus deidades locales. Cada pueblo tenía sus deidades y la deidad estaba confinada a la tierra de donde vivía o existía. Entonces la deidad era confinada a una tierra, no pasaba a otra tierra.
Es por eso que la gente viajaba con sus deidades, con sus ídolos, porque si no, no había poder sobre otras tierras. Acá vemos que Dios es el que reparte la tierra. ¿Okay? Él es soberano, rey soberano, universal, y Él da a quien Él quiere. Mira lo que dice, un breve bosquejo, ¿qué vamos a ver? Versículo 4 al 7 vamos a ver las relaciones de Israel con Edom. Del versículo 8 al 15 vamos a ver las relaciones de Israel con Moab, los descendientes de Lot. Versículo 16 al 19 vamos a ver las relaciones de Israel con Amón y después vamos a ver cómo estos responden. Los versículos de 20 al 23 que se leyó hacen un paréntesis acerca de los gigantes que antes vivían ahí previamente. Entonces acá se nos está dando un comentario en la historia de cómo estos pueblos han venido adquiriendo tierra dada por Dios y quién vivía antes, ¿no? Se nos está dando una reseña histórica. Y ya vamos a hablar sobre eso, el paréntesis sobre los gigantes, versículo 20 al 23. Y de ahí los versículos 24 al final, vemos de las relaciones de Israel con los amorreos. Específicamente vamos a ver a este rey de Sehón. Ok, entonces veamos la primera relación que vemos acá, que es los hermanos de Israel, ¿ok? Versículo 4. Pronto pasarán ustedes por el territorio de sus hermanos. Claro, estos no se están comportando como hermanos, se están comportando como enemigos. Los descendientes de Saúl que viven en Sir, aunque ellos les tienen miedo a ustedes, tengan mucho cuidado, no peleen con ellos. Ahí está el límite que Dios les da. Con ellos no hay que pelear. Recuerden que Dios le da la tierra a Israel y dentro de la tierra hay 7 naciones que Israel tiene que aniquilar. Tiene que destruir 7 naciones que Dios está trayendo juicio sobre ellos usando a su pueblo Israel. Entonces acá vemos que Esaú no era una de ellas. ¿Ok? Pero vamos a ver cómo responden. Dicen, tengan cuidado, no peleen con ellos porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio, ni siquiera el lugar donde ustedes planten el pie. A Esaú le he dado por herencia la región montañosa de Seir, esa es la región de Edom. ¿Ok? Que no tomen eso. Miren lo que dice acá, páguenle todo el alimento y el agua que ustedes consuman. Acá estamos viendo cómo Dios no solamente dice respeten su territorio, pero respeten sus posesiones. ¿Okay? No hagan guerra contra ellos, respeten sus posesiones pagando todo lo que ustedes consuman. ¿Okay? Bien saben que el Señor su Dios los ha bendecido en todo lo que han emprendido y los ha cuidado por este inmenso desierto. Nuevamente haciendo recordatorio de la historia de Israel. Israel no necesitaba tomar cosas que Dios no le da, porque Dios mismo es el que lo ha sustentado estos 40 años en el desierto. Ahora, se nos dice en este versículo 4, dice, ellos tendrán miedo de vosotros. Eso se dice de Edom. Y esta es una declaración apropiada que se remonta al canto de Miriam o María, la hermana de Moisés. Cuando cruzan el Mar Rojo, en Éxodo 15:15, ella prorrumpe en el canto y ella menciona a Edom. Si me permiten leer Éxodo 15:15. Mira lo que dice Miriam o María, la hermana de Moisés y Aarón, en esta hermosa poesía canto de Éxodo 15:15. Dice así, los jefes edomitas se llenarán de terror, temblarán de miedo los caudillos de Moab, los cananeos perderán el ánimo. Y esto es el temor que Dios le va a infundir a estos pueblos a través de su pueblo. Recuerden que eso fue el reporte que dio Rahab cuando fueron los espías a ver la tierra a Jericó, cuando estaban a punto de tomar, mandan 2 espías y Rahab los oculta en Josué capítulo 2. Y Rahab dice
sabemos que Dios ha hecho todo esto por ustedes y que no hay otro Dios como el de ustedes que hace estas cosas milagrosas y poderosas. Y es por eso que hay temor. El temor de Dios estaba sobre ellos. Y claro, Rahab se rinde ante ese Dios y termina creyendo. Entonces, este temor es lo que Dios mismo dice en el capítulo 2 al final, que Dios había puesto el temor de su pueblo sobre estas naciones. ¿Ok? Versículo 25 dice, hoy mismo comenzaré a infundir entre todas las naciones que hay debajo del cielo terror y espanto hacia ustedes. Cuando ellas escuchen hablar de ustedes, temblarán y se llenarán de pánico. Eso es lo que Dios infunde en los demás pueblos, temor. Quiero hacer un paréntesis acá, porque recuerden que Israel no era una fuerza militar, era un grupo o un grupo de esclavos, de ciudadanos que habían salido de la esclavitud. No estamos hablando acá de equipo de SWAT o que habían sido entrenados por el ejército más poderoso del mundo, con armas ni técnicas, ya en el área militar. Estamos hablando de un grupo que ha salido de la esclavitud. Toda la generación de adultos murió en el desierto y ahora una segunda generación va a entrar a tomar la tierra, pero es una generación que ha nacido del desierto o se ha hecho en el desierto y ha visto la protección y el sustento de Dios. Dios dice que Él se iba a encargar de entregar las naciones a su pueblo, que Él iba por delante de ellos como el guerrero fuerte con mano extendida. Esta es una frase que se repite en Éxodo. Uno de los trabajos que Dios hacía era infundir temor a los demás pueblos. El temor era el pánico que debilitaba el ánimo psicológico de las personas y de las naciones. Entonces su pueblo, por muy pequeño que sea, en la mente de aquellos pueblos poderosos lo veían como, acá está Dios, no vamos a poder. Ellos nos van a ganar. Y claro, la victoria de Israel dependía si obedecían a Dios o si desconfiaban. Más adelante vamos a ver cómo Balaam, el profeta, entendió esto, que no se podía ir contra el pueblo de Dios, no se podía maldecir al pueblo de Dios cuando Moab le dice, ¿no? Cuando Balac en los montes de Moab dice, maldice a Israel, yo te pago, ¿cuánto es tu precio? Y Balaam lo quiere hacer, pero Dios no se lo permite, más bien bendice a Israel. Y la única manera de que Israel sea castigado, no maldecido, pero castigado, era Israel desobedeciendo a Dios. Entonces vamos a leer más adelante el capítulo en Números, cuando este pueblo de Balac incita a Israel a pecar para que Dios se enoje y así pierdan. Entonces, si no podemos luchar contra ellos porque Dios va con ellos y gana la victoria, vamos a hacerlos pecar para que así Dios los abandone en su pecado, ya que Dios no puede andar con un pueblo pecaminoso, los abandone y pierdan. Porque en la realidad Israel es un puñado de pueblo, de esclavos, y no puede hacerle frente a ninguna otra nación. Pero si Dios está con ellos, olvídate, Israel gana. Entonces, vamos a ver más adelante cómo el enemigo trabaja así. El miedo que infunden, este es un miedo que el enemigo también, el enemigo de la cruz, infunde a creyentes. Nos infunde el miedo. ¿Okay? Y esto es contrario a la fe y confianza que debemos de tener en Dios. Entonces, hablando de este tema del miedo, el enemigo, para hacernos a nosotros debilitarnos en nuestra fe, lo que hace el enemigo es infundirnos miedo a nosotros. El miedo es una arma en contra de nuestra fe y de nuestra madurez cristiana. Es lo opuesto. Acá vemos cómo ese arma es usada con el propósito de dar juicio a estas naciones por haber sido rechazar el mensaje de Dios o la obra de Dios en su tiempo. ¿Okay? Entonces tenemos que tener cuidado. Juan, en primera de Juan, habla que el amor echa fuera el temor. Jesucristo dice, no temáis, yo he vencido al mundo. Creer en mí, ¿no? En la casa de mis padres muchas moradas hay. Entonces, el creyente tiene que estar fundado, arraigado y nutrido del amor
y de la fe en Dios. Nosotros tenemos que estar arraigados y nutridos del amor y la fe en Dios, para que cuando llegue el enemigo a intimidarnos de cualquier manera, nosotros no sucumbamos, no nos debilitemos ante el supuesto temor que nos puede infundir. Porque si estamos en Dios, si estamos arraigados en Cristo, no hay nada que nos pueda tumbar nuestra fe. Ni enfermedad, ni tragedia, ni epidemia, no hay nada que pueda ahogar nuestra fe si estamos fundamentados y arraigados en Jesucristo. Pero si estamos viviendo en pecado, o si estamos siendo desobedientes a Dios, entonces el temor va a ser un arma que se va a usar en contra nuestra. Y sí vamos a caer. Tenemos que tener cuidado. Ok, entonces acá, regresando a Deuteronomio 2, capítulo 2, versículos 5 al 6, vemos que Israel tenía que comprar la comida como el agua, como un gesto de su reconocimiento de la soberanía de Edom, sobre su tierra que Dios le había dado. Tenía que respetar eso. Por eso dice, compraréis de ellos por dinero los alimentos, compraréis de ellos el agua. ¿Ok? Y entonces se hace mención a Dios que nunca le ha faltado nada a su pueblo estos 40 años que han habitado con él en el desierto. Y este pasaje entonces describe el amor de Dios, incluso en medio de la rebelión de Israel en contra de Dios, su falta de fe, como hemos visto, en las promesas de Dios, Dios los ha mantenido y nada les ha faltado. ¿Ok? Vemos este periodo que del peregrinaje de Israel en el desierto, fue un periodo donde Dios le ofreció a Israel protección, guía, comida, agua, ropa que no se gastaba y victoria en las batallas, siempre y cuando estén con fe. Ok, recuerden la semana pasada cuando vimos o tratamos de responder a la pregunta de muchos ateos o muchas personas escépticas a la palabra de Dios y que se quedan en ese estado de incertidumbre y duda y tratan de atacar el mensaje de la Biblia cuando dicen cómo un Dios de amor puede mandar a aniquilar a pueblos. ¿Se recuerdan cuando estudiamos ese tema? Bueno, acá veamos el contexto. Acá vemos que no es que Dios le dice entren y aniquilen a todos. Acá estamos viendo un Dios que respeta las promesas que hizo con otros que no eran parte de Israel, como Esaú. Y Dios mismo le dice, respeten la tierra de ellos que yo les he entregado, no la toquen. Entonces, ese cuadro, cuando la gente le dice, ¿cómo un Dios de amor puede mandar a aniquilar? Ya vamos a responder más adelante, a pueblos y tomar posesión y conquistar y desheredar. Un momentito, lea bien la historia. Sí, Dios manda a esas 7 naciones que tomen por su incredulidad y la forma como respondieron, porque juicio ya habían acumulado sobre ellos, como leímos en Génesis 15, cuando Dios le dice a Abraham, ¿no? Que por esos 400 años hasta que Israel iba a estar en Egipto, hasta que la maldad del amorreo o del cananeo crezca su colmo, y entonces entrarán y tomarán posesión de la tierra. O sea que Dios, mandando a Israel a que tome esta tierra, era dando juicio a esas naciones por su maldad. O sea, esta nación es haciendo justicia. Nada diferente, si lo pongo en nuestro contexto, nada diferente de que se meta, por ejemplo, una de las naciones, digamos lo que pasó con los nazis en Alemania. Hitler y el movimiento nazis, que comenzó a tomar naciones alrededor y a imponer el movimiento, ¿no? La ideología nazi, ariana, eliminando gente. Que otras naciones le hayan declarado la guerra a Alemania y se hayan ido en guerra era un acto de justicia. Porque lo que estaba haciendo Hitler con su movimiento nazi era una gran maldad e injusticia. Entonces, lo que hizo Inglaterra, lo que hizo Estados Unidos y todas estas naciones que se unieron en la Segunda Guerra Mundial y comenzaron entonces a hacerle guerra a los nazis, era un acto justo de guerra. Era guerra justificada por el mal que había traído los nazis sobre su pueblo y sobre otras naciones. Entonces, acá tenemos el sentido
bíblicamente correcto de explicar lo que es guerra santa. Nosotros malentendemos pensando que guerra santa es el capricho de un pueblo en una ideología religiosa, invadiendo otro pueblo, imponiendo su ideología. Pensamos así porque tenemos como ejemplo, lamentablemente, los extremistas musulmanes lo que hacen. Pensamos, oh, igual en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, eso fue así. Pero lo que tenemos acá en las narraciones bíblicas es Dios usando a su pueblo Israel para poder hacer guerra contra estas naciones que ya vivían en maldad. Y Dios estaba dando juicios. Era una guerra justificada, como la que vimos en la Segunda Guerra Mundial contra Alemania, los nazis, mejor dicho. ¿Okay? Guerra justificada. Ok, entonces vemos acá a Dios respetando los límites. Los versículos 8, veamos esta segunda parte. Entonces, los versículos 8, es irónico porque se dice de hermanos, pero vamos a ver que no se comportaron como hermanos. ¿Ok? Se dice entonces, así que bordeamos el territorio de nuestros hermanos, los descendientes de Esaú que viven en Sir. Seguimos la ruta del Araba, que viene de Elat y Esión-Geber. Luego dimos vuelta y viajamos por la ruta del desierto de Moab. Acá se está describiendo una carretera antigua donde transitaban las personas y se conocía como la carretera real. ¿Ok? Se conocía como la carretera. Entonces, este camino del desierto, se está hablando de un camino desértico, ¿ok? Un camino real, donde se comunicaban los pueblos. Era como una carretera donde se comunicaba, y claro, para pasar un pueblo se tenía que pedir permiso al rey. Lo mismo que usamos nosotros en nuestras fronteras. Para poder ir a Búfalo hay que pedir permiso a Estados Unidos, pasar por la frontera, ¿no? Pedir permiso para continuar. La misma idea. Entonces, este camino real, vemos, Dios le dice, pasen, compren todo lo que tienen que comprar, no tomen de ellos. Ya vamos a ver cómo reaccionan. Miren lo que dice el versículo 9. El Señor, vemos otro pueblo acá, también me dijo, o sea, a Moisés y Moisés al pueblo, no ataquen a los moabitas, ni los provoquen a la guerra, porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio. A los descendientes de Lot les he dado por herencia la región de Ar. Nuevamente ahí vemos limitaciones y demarcaciones sobre los moabitas, ¿ok? No molestar, no pasar por ahí. Los versículos 10 al 12 es un comentario editorial que se nos dice que antes, previamente a que los moabitas estaban ahí, estaban los emitas o los hijos de Anac. ¿Ven ahí? Y estos es la referencia a gigantes, o sea, personas de tamaño alto, obviamente, ¿ok? O puede también relacionado los hijos de Anac a un origen étnico particular, ¿ok? Entonces, acá vemos cómo Dios entrega estas tierras a Moab. Igualmente lo hizo con Esaú. Entrega esas tierras que antes pertenecían a otros pueblos, se las entrega a Esaú. Y ahora vemos Dios entregando Canaán a Israel. ¿Ok? ¿Ven ahí? Ok. Miren entonces conmigo. Esos son los versículos 10 al 12. Versículo 13. El Señor ordenó, en marcha, crucen el arroyo Seré, y así lo hicimos. Habían pasado 38 años desde que salimos de Cades Barnea hasta que cruzamos el arroyo Seret. Para entonces ya había desaparecido del campamento toda la generación de guerreros, de 20 años para arriba, recuerden, tal como el Señor lo había jurado. El Señor atacó el campamento hasta que los eliminó por completo. Acá entonces tenemos la figura de Dios como un guerrero. Esta es una figura humana. Dios no es hombre, Dios no tiene carne como nosotros. ¿Okay? Eso es lo que los griegos trataron de hacer con su panteón de dioses, de describir a sus dioses como nosotros. Es más una descripción de seres humanos que de dioses. Pero acá la manera como el escritor bíblico, inspirado por Dios, nos narra, es que Dios entregaba estas naciones. O sea, Dios eliminaba estas naciones, usando ya sea Israel o usando otros medios naturales, por ejemplo. Cuando ya no quedaban entre el pueblo ninguno de aquellos guerreros, el Señor me dijo, hoy van a cruzar la frontera de Moab por la ciudad de Ar. Cuando lleguen a la frontera de los amonitas, no los ataquen ni los provoquéis a la guerra,
porque no les daré a ustedes ninguna porción de su territorio. Esta tierra se le ha dado por herencia a los descendientes de Lot. Hace mucho tiempo a esta región se le consideró tierra de gigantes, porque antiguamente ellos vivían allí. Los amonitas los llamaban samsumitas. Eran fuertes y numerosos y tan altos como los anaquitas, pero el Señor los destruyó. Nuevamente Dios dando juicio a estas previas naciones por medio de los amonitas. ¿Ves cómo Dios usa naciones contra naciones para poder despojar de tierras? ¿Okay? Y no estamos hablando de actos violentos, injustos de la historia. Estamos hablando de actos violentos justificados por una moral. ¿Okay? Cuando vemos inmoralidad o maldad, Dios como Rey soberano tiene todo derecho de mandar a un pueblo para que aniquilen a esa generación que ya perpetúan un mal. Tengamos eso en mente. O sea que hay guerras justificadas. Hay guerras justificadas. Si mi casa está siendo atacada, si entran ladrones y enemigos por mi casa, yo quiero que mi vecino se meta y me ayude. Y para eso se usa violencia. Hay que amarrar, hay que prender, para eso palos, lo que sea. Para eso se usa violencia. Ojo, no estoy diciendo que nosotros como creyentes debemos ser violentos. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay actos de guerra en la historia bíblica, como en la historia de la humanidad, que son justificadas para poder reprimir o eliminar un mal. ¿Okay? Es necesario guerra. ¿Okay? Porque a través del pacifismo, hasta ahora Hitler estaría reinando, o Nazi Alemania estaría reinando si fuéramos pacifistas y agarrémonos de la mano y cantemos sobre el amor. Hasta ahora estarían ahí. Ok, sigamos entonces. Estamos en el versículo 20. Porque versículo 21 que leí dice que Dios los destruyó por medio de los amonitas. Y estoy el comentario que hice sobre guerra justificada para eliminar males, ¿ok? Eso es lo que está haciendo comentario. Versículo 22. Lo mismo hizo el Señor en favor de los descendientes de Esaú que vivían en Sir, cuando por medio de ellos, o sea, de Esaú, destruyó a los horeos, esos son los que habitaban antes. A esto los desalojó para que los descendientes de Esaú se establecieran en su lugar y hasta el día de hoy residen ahí. Y en cuanto a los abeos que vivían en las aldeas cercanas de Gaza, los caftoritas procedentes de Creta lo destruyeron y se establecieron en su lugar. Acá tenemos detalles de la historia de la humanidad antigua, cómo Dios lidiaba con estos pueblos. Dios traía juicio a través de guerras justificadas o a través de eventos naturales como lo que pasó en Sodoma y Gomorra, que llovió fuego del cielo. Quiero para terminar que veamos el pasaje de Números 20 y la próxima semana entonces vamos a poder conectar con el final del capítulo 2. Miren lo que dice Número 20. Números capítulo 20, versículo 14. Números 20, 14. Yo tengo la versión nueva internacional que estoy leyendo. Ok. Desde Cades, Moisés envió emisarios al rey de Edom con este mensaje. Recuerda que Dios dijo no molestes a los de Esaú y Edom. Ok, miren lo que dice Moisés. Así dice tu hermano Israel, ok, porque esos son tus hermanos. Tú conoces bien todos los sufrimientos que hemos padecido. Sabes que nuestros antepasados fueron a Egipto, donde durante muchos años vivimos. Esta es una carta real, ok, de líder a líder. Y que los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros padres. También sabes que clamamos al Señor y que Él escuchó nuestra súplica. Y nos envió un ángel que nos sacó de Egipto. Ya estamos en Cades, población que está en las inmediaciones de su territorio. Solo te pedimos que nos dejes cruzar por tus dominios. Recuerda que Dios dice crucen, compren todo, no molesten. Te prometo que no entraremos en ningún campo ni viña, ni beberemos agua de ningún pozo. Nos limitaremos a pasar por el camino real, o sea, la carretera que une todos esos pueblos, sin apartarnos de él para nada hasta que salgamos de tu territorio. Esa es la carta, ¿ok? Que se le envía. Pero el rey de Edom le mandó a decir, veamos lo que dice. Ni siquiera intenten cruzar por mis dominios, de lo contrario saldré con mi ejército y los atacaré. Los israelitas insistieron.
Solo pasaremos por el camino principal, y si nosotros, nuestro ganado, llegamos a beber agua de tus pozos, te lo pagaremos, tal como Dios lo dijo en Deuteronomio. Lo único que pedimos es que nos permitas pasar por él, porque quieren cruzar. El rey fue tajante en su propuesta. Por acá no pasarán. Y salió contra ellos con un poderoso ejército. Estamos hablando de poblaciones ya establecidas y estructuradas versus un grupo que viene del desierto. Resuelto a no dejarlos cruzar por su territorio, así que los israelitas se vieron obligados a ir por otro camino. Esto vamos a ver más adelante que va a ser recordado en la historia por Dios y va a haber juicio a Edom. ¿Ok? Por la manera como se comportó con Israel cuando lo necesitaba. Si Edom sabía que Dios les entregó la tierra, que fue el mismo Dios que les entregó la tierra, y Edom sabía que Dios había liberado a su hermano Israel del cautiverio de Egipto, ¿por qué no los dejaron pasar? Si es el mismo Dios que actuó por ellos, los edomitas, y el mismo Dios que actúa por los israelitas, porque ellos estaban empecinados, encaprichados en creer lo que ellos querían creer. Al no dejar pasar a Israel no reconocían a Jehová. Y ya vamos a ver las consecuencias de esos actos. Entonces, cuando Israel va en guerra contra esta nación, como los edomitas, vemos que no son actos que Israel entra y pobrecitos estaban dormidos y los coge infragantes en cama, eliminando a mujeres y niños, y qué violencia grande que Dios estimula en su pueblo. No, no, no. Acá estamos hablando de pueblos que se incitan a la guerra. ¿Ok? Que les dice, que se ponen los guantes de boxeo y dicen, vamos a luchar, no te vamos a dejar. Entonces lo único que le queda a Israel, acá dice que pasaron, no los molestaron, pero vamos a ver más adelante cómo Dios actúa, cómo Dios actúa. Termino entonces haciéndonos recordar esto. Dios es el Rey soberano que da las tierras, territorios, las demarcaciones territoriales como Él le plazca. Dios pide a su pueblo que respete las tierras de estos pueblos, los edomitas y los moabitas. Dios entregó estas tierras dando juicios a las naciones previas que estaban así. Vemos acá cuadros y ejemplos de guerra justificada, guerra que es usada para poder parar la maldad del ser humano. ¿Okay? Guerra justificada. La próxima semana vamos a ver el caso de este rey que se empecina, igual que los edomitas, a no dejar pasar a Israel. Pero no solamente eso, sino que va a la guerra. Israel tiene entonces que luchar y así Dios los entrega. ¿Okay? Vamos a ver el caso del endurecimiento de corazón. Vamos a parar ahí entonces para poder tener nuestros comentarios.